Adelante, adelante. Me parece que me escuchan, ¿verdad? Perfecto, pero no puedo activar el video. Me dice que el host no me deja. Ahora sí, muchas gracias, muchas gracias. Es que tuve que salir, como pueden escuchar seguro mi bebecita ya, mi esposa y mi bebé estaban en la iglesia, una iglesia cerquita aquí. Entonces los fui a traer bien rapidito, pero ya estamos de vuelta. Entonces me conecté con el celular, pero ya ahora estamos aquí, entonces por eso seguro fue la confusión. Y aquí voy a compartir otra vez mi pantalla. Perfecto, me imagino que ahí la pueden ver. Y ahí está la bebecita. Y hablando del amor, ¿verdad? Hablando del amor que tenemos que tener. Cuando fui a la iglesia y vi a mi bebecita otra vez, cada vez que la veo es este placer, es este amor, ¿verdad? Tan grande. Que es el mismo, recuerden, que deberíamos sentir por Jesús, ¿verdad? Esa atracción, ese amor, ese sentimiento, ese deseo que despierta los más puros y nobles emociones de nuestro corazón. Y eso es solo posible cuando entendemos su amor, cuando entendemos el amor de Cristo, porque como bien hemos estado estudiando, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Significa que tenemos que entender su amor, significa que tenemos que conocerle, significa que tenemos que entenderlo, ¿verdad? Y al final, pues todo esto es la vida eterna. Al final todo eso se va a traducir en un deseo de encontrarse con Él. En otras palabras, de encontrar, de esperar la segunda venida. Y como bien estábamos hablando en la escuela sabática, dijimos que es importante, y no lo dije yo, lo dijo realmente la sierva del Señor en el libro Deseado de todas las gentes, dijo que es importante, si queremos llegar hasta el fin, si queremos ser salvos al fin, si queremos que nuestro amor se reavive por Cristo, tenemos que contemplar por lo menos 1 hora al día la vida de Cristo, especialmente las finales, las postreras. Yo tengo mi pantalla aquí a la derecha y por eso es que estoy viendo para acá, pero ustedes pueden ver ahí en su pantalla las últimas escenas de Jesucristo, el Getsemaní, la cruz, su resurrección. Esto es bien importante y estamos estudiando, entendiendo un poquitito qué fue lo que pasó en el Getsemaní, y ahora vamos a encargarnos en estos 30 minutos tratar de entender un poquitito, no de una manera profunda, pero un poquitito lo que pasó en el Calvario, y después de esto vamos a hablar un poquito de cómo entonces esto puede motivarnos a amar a Jesucristo, qué es lo que realmente significa entender a Jesucristo. Entonces, como bien estábamos hablando, Jesucristo pasó y terminó esa dificilísima prueba del Calvario, esa dificilísima prueba del Getsemaní. Jesucristo sudó gotas de sangre, sufrió hematidrosis, tuvo una ansiedad difícil, todos los pecados de nosotros fueron puestos en sus hombros, y lo más letal para Jesucristo fue que la presencia del Padre se estaba empezando a alejar de él. Esto ocasionó mucho estrés, ocasionó mucha ansiedad. Pero bueno, Jesucristo al final tomó la decisión de que si así fuera por uno, Él iba a morir. El ángel Gabriel, como dice la Biblia, llegó y lo fortaleció y fortaleció su naturaleza humana, porque su naturaleza humana, por causa de esta enfermedad, de hecho, hematidrosis es una enfermedad terminal según la ciencia. Según la ciencia, hematidrosis es una enfermedad terminal. Eso nos deja saber que Jesucristo, su naturaleza humana, estaba a punto de flaquear en este momento. Pero el ángel Gabriel, según la sierva del Señor, el ángel de Jehová, según Lucas aquí, un ángel, es lo que dice realmente, no un ángel de Jehová, pero un ángel del cielo, apareció para fortalecerle. ¿Por qué? Porque él estaba agonizando. No se olviden de eso, era tanto estrés, sus pecados y los de todo el mundo hizo agonizar al Hijo de Dios. Pero al final tomó la decisión y dijo: voy a ofrecer mi vida. Ok, ustedes saben la historia, pasó por los sacerdotes, pasó por Anás, pasó por Caifás, fue juzgado por Pilato, y encontramos a Jesucristo en la cruz, muriendo en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios. Generalmente nosotros encontramos las pinturas, cómo cubren a Jesús, pero la historia nos dice que Jesús murió crucificado desnudo, ¿okay? Fue azotado 2 veces, 49 veces cada una. Su cuerpo físico su naturaleza física fue llevada al máximo de sufrimiento, tanto así que la sierva del Señor nos dice que nunca nadie en el mundo va a sufrir como sufrió Jesucristo. Y todo este sacrificio lo hizo para que usted y yo
tuviéramos una oportunidad hoy, para que usted y yo pudiéramos experimentar el amor, para que usted y yo pudiéramos experimentar o tener una opción a la salvación. Todo esto pasó Jesucristo para que nosotros tuviéramos una oportunidad. Todo este sufrimiento físico que quizá demuestra un poco las películas famosas, como por ejemplo La Pasión de Cristo, que se enfocó muy bien en recrear de una manera gráfica los sufrimientos de Jesucristo, los sufrimientos físicos, pero no hay nada en el mundo que pueda recrear el sufrimiento o la agonía mental por la que pasó el Señor Jesucristo. De hecho, el deseado de todas las gentes nos dice que su sufrimiento mental ni siquiera se compara al sufrimiento físico. Tanto así que ella llega a decir que su agonía mental apenas le permitió sentir su sufrimiento físico. Mis hermanos, a nivel físico humano, Jesús pasó por sufrimientos físicos terribles, pero fue tanta su agonía mental que ni siquiera casi pudo sentir el dolor en el cuerpo. La pregunta es, ¿por qué agonía estaba pasando Jesucristo? Nosotros tenemos que entender la cruz del Calvario y tenemos que tener un entendimiento bíblico, un entendimiento hebreo y no romano. Y para hacer eso vamos a seguir estudiando. Y nosotros encontramos que en la Biblia Jesucristo vino a morir por nosotros. Pero más que eso, el mismo pueblo de Israel quería asesinarlo. ¿Ok? Nosotros encontramos que, si nosotros leemos los evangelios, que una y otra vez los fariseos, los escribas y los líderes de Israel buscaban una manera de encontrar culpabilidad en Jesucristo, en Jesús, para poder asesinarlo. Ahora, si nosotros estudiamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que a Jesús se le estaba acusando generalmente por dos cosas. Se le estaba acusando por blasfemia, o los judíos estaban tratando de acusar a Jesús por blasfemia, estaban tratando de culparlo. Él nunca fue culpable porque él era el Hijo de Dios y muchos de ellos lo sabían, muchos de ellos habían atestiguado sus milagros, muchos de ellos habían escuchado sus palabras y ellos sabían que este hombre venía del cielo, pero no lo quisieron aceptar. Entonces estaban tratando de buscar una manera de culparlo y las dos culpas que ellos pudieron más o menos tergiversar fueron las de blasfemia. ¿Por qué? Porque ellos decían, este hombre, siendo hombre, se hace decir Dios, se autollama el Hijo de Dios, ¿verdad? Y la segunda blasfemia, la segunda acusación que el pueblo de Israel quería presentar ante Jesús, o los líderes especialmente querían presentar ante Jesús, era el transgredir el sábado. En otras cosas, violar los mandamientos, violar las leyes, violar las costumbres establecidas según ellos en el Antiguo Testamento. Ahora, si nosotros estudiamos la Biblia, y de hecho tengo varias pruebas, usted puede leer eso en Juan 10:33, por ejemplo, donde Jesús respondió que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que muchos judíos se levantaron y lo iban a apedrear, ¿verdad? Y entonces Jesús preguntó, ¿por qué me apedreas? Y Juan 10:33, los judíos dijeron, por buena obra no te apedreamos, dice la Biblia, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces nosotros sabemos que según las leyes judías, cuando usted cometía blasfemia, ¿ok? Era una transgresión, era un pecado, era una violación de la ley para los judíos. Y la paga de esa violación de la ley era la muerte. ¿A través de qué? A través de apedreamiento, ¿ok? Ahora, nosotros encontramos también que transgredir el sábado de una manera abiertamente también era penalizada por la ley judía en el Antiguo Testamento. Y la pena era una pena de muerte a través de apedreamiento, ¿ok? Si ustedes van a Números 15:35, ustedes pueden encontrar la historia de este hombre que empezó a recoger leña en sábado. Y la Biblia nos dice en Números 15:35 que Moisés mandó entonces a decir que este hombre debía morir porque violó el mandamiento del sábado y su pena era la pena de muerte. El libro de Números, capítulo 15, versículo 35, ustedes los pueden leer ahí, dice, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces,
Si a Jesús injustamente o falsamente se le estaba acusando por blasfemia o se le estaba acusando de transgredir el sábado, ante el concilio judío, su pena de muerte, ¿cuál tuvo que haber sido? No tuvo que haber sido la cruz, tuvo que haber sido el apedreamiento según las leyes judías. Ahora, los judíos o los líderes de Israel necesitaban culpabilizar también a Jesús contra los romanos, porque recuerden que Israel estaba bajo opresión romana y ellos, aunque tenían cierto tipo de independencia, no podían juzgar por pena de muerte a ninguna persona, ni judío ni mucho menos romano. Entonces los líderes de Israel estaban tratando de culpabilizar de una manera falsa a Jesús con los romanos para que de esta manera pudieran matarlo. Mis hermanos, los líderes de Israel estaban siendo usados por Satanás, porque Satanás siempre quiso destruir al Hijo de Dios. Y ahora Satanás en su mente dice, esta es mi oportunidad de asesinar a aquel al cual siempre he envidiado. ¿Ok? Y bueno, usando a los líderes de Israel, los judíos intentaron acusar a Jesús con los romanos a través de sedición, ¿ok? Y esa sedición era que ellos le decían que este hombre busca una sedición, volverse en contra de los romanos, ¿verdad? Entonces esa es la cosa y trataron de traer testigos falsos y todo, pero la Biblia nos dice que Pilato, el cual era el gobernador, el representante romano en Jerusalén, no encontró falsedad, no encontró culpabilidad en Jesús. Y si nosotros nos vamos en Marcos, si nosotros vamos al libro de Marcos, capítulo 15, nosotros vamos a encontrar algo muy interesante. Vamos a encontrar que ni los romanos juzgaron a Jesús. Los romanos nunca decretaron culpabilidad a Jesús. Y también vamos a encontrar que los judíos no pudieron culpar a Jesús ni por blasfemia ni por transgredir el sábado. Entonces, ¿por qué lo crucificaron? ¿Cuáles eran las intenciones de Satanás a través de los líderes de judíos de crucificar a Jesús? Tenemos que entender esto. Miren lo que dice Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículo... vamos a empezar a leer versículo 9. Marcos capítulo 15, versículo 9. Y aquí estamos viendo el juicio que le hizo los romanos a través de Pilato a Jesús. Dice la Biblia, y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Incluso los mismos paganos, los mismos romanos, el mismo Pilato reconoció que había algo especial en este hombre, el cual era Jesús, el rey de los judíos. Versículo 10, la Biblia nos dice, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Versículo 11, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Versículo 13, y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. ¿Por qué Satanás, a través de los principales gobernantes de Israel, quería crucificar a Jesús? Esta es la pregunta más importante de todo el tema. ¿Por qué los líderes de Israel querían crucificar a Jesús? Porque según sus leyes, si Jesús hubiera sido culpable, el cual no lo fue, pero si Jesús hubiera sido culpable ante las leyes judías, él tenía que morir apedreado. Ya lo acabamos de ver. Y según las leyes levíticas y las leyes de Moisés, él tenía que morir apedreado. Pero fueron los mismos principales de Israel que pidieron crucificar a Jesús. ¿Qué sabían ellos que nosotros no sabemos hoy? ¿Por qué querían ellos crucificar a Jesús? Miren, la pregunta la vamos a encontrar aquí. Si ustedes se dan cuenta, la crucifixión de Jesús no fue la primera, ni mucho menos la última en la Biblia. Pero por lo menos no fue la primera en la Biblia. Nosotros encontramos a Josué en la conquista de Canaán, que Josué también crucificó a algunos reyes. ¿Ok? Si ustedes van a Josué capítulo 8, y vamos a ir para allá, Josué capítulo 8, nos vamos a encontrar que Josué curiosamente crucificó reyes cananeos. Recuérdense en la historia, Josué tomó el liderazgo de Moisés, por supuesto que fue dado por Dios. Tomó al ejército de Israel y fueron a conquistar la tierra de Canaán que había sido prometida por Dios. Pero para conquistar esta tierra ellos tenían que vencer a los cananeos, a los heteos, a los fereceos, a los jebuseos.
a todas estas razas que formaban o que venían que venían de Canaán, me acuerdo que se llamaba el hijo de Noé, ¿verdad? Entonces, Josué y el pueblo de Israel tenían que conquistar todas estas naciones cananeas que según el Génesis ya no tenían perdón de Dios. Según el Génesis, las puertas de la gracia se habían cerrado para estas naciones cananeas. Y por eso es que Dios necesitaba o iba a través del pueblo de Israel destruir, hacer juicio a estos pueblos cananeos porque, déjenme decirlo lento, yo sé que hablo rápido, porque los pueblos cananeos se les había cerrado la puerta de la gracia. Es decir, tenían que perecer la muerte segunda, la muerte eterna. ¿Ok? Y por eso es que Josué, en el capítulo 8, versículo 28, usted va a encontrar que él sacrificó a algunos reyes cananeos. Capítulo 8 de Josué, versículo 28, nos dice: y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y el rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. ¿Por qué fue que Josué colgó al rey cananeo, al rey de Ai, en un madero? No fue la única vez. Si ustedes van al mismo libro de Josué, pero ahora en el capítulo 10 y en el versículo 25, vamos a encontrar que Josué lo hizo con 5 otros reyes cananeos. Y Josué le dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes. Estoy leyendo en el versículo 25. Porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Versículo 26. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Claro, en ese tiempo se colgaban en maderos. Nosotros sabemos que los romanos después vinieron y perfeccionaron el sufrimiento de la cruz, usando madera, usando cruz para ser crucificados o colgados en este madero que tenía en forma de cruz. Pero la crucifixión, mis hermanos, no fue inventada por los romanos. La crucifixión era una muerte que ya había sido usada en tiempos muchos antes de los romanos. Lo que pasaba con Israel, lo que pasaba los hebreos usaban la crucifixión posiblemente cuando la persona estaba muerta. A la persona se le colgaba en un madero ya muerto. Los romanos usaron ese método y lo perfeccionaron hasta tal punto con el fin de ocasionar el mayor dolor posible a una persona. ¿Por qué? Porque los romanos usaban la crucifixión como la peor muerte para las peores personas. Los hebreos usaban la crucifixión con otro propósito. Vimos que Josué la usó. ¿De dónde lo sacó Josué? De Deuteronomios, capítulo 21. Si nosotros lo vamos a Deuteronomios, capítulo 21, nos vamos a encontrar que realmente la crucifixión fue algo que fue establecido por Moisés. Deuteronomio, capítulo 21, y mire lo que dice el versículo 22. Deuteronomios, capítulo 21, versículo 22, la Biblia nos dice: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Eso fue lo mismo que hizo Josué, ¿verdad? Mira lo que dice. ¿Por qué este crimen? Mira lo que dice. Porque maldito por Dios es el colgado. Yo no sé si ustedes están entendiendo, mis hermanos. Yo no sé si ustedes están entendiendo por qué los líderes de Israel, usados por Satanás, pidieron la crucifixión de Cristo y no el apedreamiento. Para los hebreos, la cruz, primero, para los romanos, ustedes lo tienen ahí en su pantalla, al lado derecho de su pantalla, ¿verdad? Para los romanos, la crucifixión era una forma de muerte perfeccionada hasta tal punto para generar bastante dolor, para generar bastante sufrimiento y para llevar al extremo el sufrimiento humano. Y era usado para los peores
para los peores criminales de ese tiempo. Para los romanos, si usted moría en una cruz, usted era uno de los peores y más bajos criminales de ese tiempo. Para los romanos. Para los judíos, para los hebreos, el morir en una cruz significaba ser maldito de Dios. El morir en una cruz significaba separación eterna de Dios. El morir en una cruz significaba el cierre de la gracia para usted. En otras palabras, separación eterna. ¿Ustedes están entendiendo? Por eso fue que Josué lo hizo con los cananeos, de los cuales ya no había gracia para ellos. Por eso fue que Moisés dijo en Deuteronomio que el que es colgado en un madero era maldito de Dios. Y por eso es que Pablo en Gálatas 3:13 nos dice esto. Por eso es que Pablo en el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento, y refiriéndose a Jesucristo mismo, nos dice lo siguiente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. ¿Ven cómo Pablo aplica la ley de Deuteronomios a Jesucristo? Y por eso fue que los judíos, inspirados por Satanás, y especialmente los líderes de Israel, pidieron la crucifixión para Cristo. Porque ellos querían, Satanás quería que Jesús fuera completamente erradicado de la presencia de Dios. Jesús se hizo maldito, Jesús murió la muerte eterna por usted y por mí. Jesús, en otras palabras, para la mente de los hebreos, Jesús no merecía la muerte eterna, merecía que no ser separado de Dios para siempre. Mis hermanos, Jesucristo era judío. Jesucristo era hebreo. Jesucristo entendía y conocía el Torá. Jesucristo entendía y conocía las leyes de Moisés. Y él sabía que al morir en esa cruz, según la ley de Moisés que leímos en Deuteronomio, él iba a ser maldito de Dios y iba a ser separado para siempre, de acuerdo a la ley, de la presencia de Dios. Y déjenme decirles que aún así tomó el riesgo. Aún así se jugó el chance, como decimos en Costa Rica. Aún así se tomó el riesgo de separarse para siempre de la presencia de Dios, simple y sencillamente para que usted y yo tengamos una oportunidad de salvación. Así fuera solo usted, así fuera solo yo que me fuera a salvar, el cielo vacío completamente, solo un ser humano salvo, aún así dijo, yo voy a esa cruz. No quiero. Padre, si es su voluntad, pase de mí esta copa. No quiero. Pero si tengo que hacerlo, lo voy a hacer por amor a uno. Gloria a Dios que no van a ser solo uno. Van a ser millones. Y yo oro para que usted y yo estemos ahí. Yo oro para que usted y yo podamos entender estas cosas. Para que podamos entender el sacrificio de Jesucristo. Mis hermanos, Cristo se jugó el chance de ser maldito de Dios. Cristo se jugó el chance de la separación eterna. Solo para que usted y yo tengamos una oportunidad. Mis hermanos, cuando nosotros estudiamos el significado de la cruz, cuando nosotros estudiamos la agonía mental por la que pasó Jesucristo, no hay manera de que no le amemos. No hay manera de que nuestro amor, nuestras emociones más puras, nuestro cariño, nuestra benignidad, nuestra longanimidad, si es que tenemos alguna, no hay manera que todos estos sentimientos puros se despierten por amor de aquel que lo dio todo. Mis hermanos, cuando decimos que Jesucristo lo dio todo, no solo dio casa, no solo dio plata, no solo dio su vida. Jesucristo estuvo disponible, Jesucristo estuvo, como se dice en inglés, dice, he was willing. Él estuvo dispuesto a dar inclusive su deidad por nosotros. No sé si ustedes están entendiendo. Jesucristo él estaba dispuesto a dar su deidad por nosotros. Él sabía lo que significaba la cruz. Él sabía que iba a ser maldito de Dios y él dijo, aún así voy a morir. Y claro, él es Dios, nunca pecó y como tuvo una vida perfecta, él, por el poder que había, él tenía la facultad y el derecho de resucitar.
¿ok? Y ganó el derecho sobre toda la raza humana, simple y sencillamente porque no pecó. No pecó ni antes de la cruz, ni estando en la cruz. Mis hermanos, gloria a Dios por tremenda salvación. Mis hermanos, si nosotros no entendemos esto, si nosotros seguimos viviendo la vida después de conocer lo que Él hizo, ¿qué nos va a despertar? Mis hermanos, a usted no lo va a despertar el Papa, no lo va a despertar la vida en el campo, no lo va a despertar siendo vegano, no lo va a despertar el conocer quién es el cuerno pequeño. Todas estas cosas son importantes, pero esto nunca le va a despertar si usted no entiende lo que Jesucristo hizo por nosotros, si usted no entiende el amor que Jesús tiene por nosotros. Y cuando usted ama a Jesús, todas estas cosas las va a hacer. Todas estas cosas las va a hacer. Pero las va a hacer no porque tiene, las va a hacer por amor. Y ahorita vamos a hablar de esto. Entonces, ¿de qué murió Jesucristo? Miren lo que dice la sierva del Señor en el deseado de todas las gentes. Y esto está en la página 717. La Biblia nos dice, el Espíritu de Profecía nos dice: pero no fue el lanzazo, no fue el padecimiento de la cruz lo que causó la muerte de Jesús. Nada de esto causó la muerte de Jesús. Ese clamor pronunciado con grande voz en el momento de la muerte, el raudal de sangre y agua que fluyó de su costado, declaran que murió por quebrantamiento del corazón. Su corazón fue quebrantado por la angustia mental. Fue muerto por el pecado del mundo. Mis hermanos, ustedes saben, los judíos no eran tan crueles como los romanos. Los judíos mataban a las personas antes de ser crucificados. Los romanos no, los romanos llevaban hasta tal nivel, y antes de ser crucificados los azotaban. A Jesucristo lo azotaron 2 veces y pasó por varios tribunales, por el de Anás, por el de Caifás, antes de llegar a Pilato. Pasó por sufrimientos físicos terribles, terribles que nadie podría explicar, que nunca nadie va a experimentar. Por sufrimientos terribles, pero eso ni se compara a su agonía mental. Jesús murió por quebrantamiento del corazón. Su corazón explotó, no del sufrimiento, de una manera hablando humanamente, explotó de agonía mental. Un paro miocardio. ¿Cómo sé esto? Porque según la ciencia, cuando usted tiene un paro miocardio, hay agua que se sale también, ¿verdad? De su corazón y de las válvulas del corazón. Esta ansiedad, esta angustia mental ocasionó su muerte. Y esta angustia mental fue ocasionada por el pecado. ¿Y ustedes saben por qué? Porque el pecado, según Isaías 59:2, significa la separación de Dios. El pecado significa la separación de Dios. Jesucristo vivió tanto en el cielo como en la tierra en constante e íntima conexión con el Padre todos los días de su vida, todas las horas de su vida, cada segundo de su existencia. Y ahora que está en la cruz, cargando sus pecados y los míos, ya no siente al Padre. El Padre le ha abandonado, humanamente hablando. Ya no lo siente. El deseado de toda la gente dice que fue una escena terrible. Que la naturaleza misma, las cosas inanimadas, pudieron sentir el sufrimiento de Jesucristo. La tierra misma tembló. Y una nube negra espesa llegó y cubrió de oscuridad la cruz. La sierva del Señor nos dice que el mismo Padre, Dios el Padre, bajó del cielo y se puso enfrente de la cruz contemplando a su Hijo. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién sufrió más? ¿El Hijo o el Padre? Mis hermanos, yo como padre, jamás, ni siquiera me pasa por la mente la idea de ver a mi bebecita siendo asesinada o morir, mucho menos una muerte tal como la de Jesucristo. Jamás, jamás, no sé qué haría. Me pegaría un tiro, no quisiera, me pegaría un tiro, me moriría, no sé. Preferiría yo morir antes que ella, preferiría yo sufrir por ella, por mi hija, por mi bebecita, que no tiene culpa ninguna, que no conoce pecado. Y ahí está el Padre contemplando a Jesucristo en la cruz, su cuerpo macerado, sangrando, pero no hay conexión ninguna. Ellos han estado en comunión desde las eternidades como Dios, pero ahora, como Jesucristo tiene nuestros pecados, no hay conexión ninguna. ¿Por qué? Porque Isaías 59:2 dice que los pecados nos separaron de Dios, y ahora Jesucristo no solo está separado de Dios, pero es un villano. La ira de Dios, del Padre mismo, ha caído sobre él.
El deseado de toda la gente lo describe de una manera extraordinaria, que es imposible no amar a Jesucristo cuando nosotros lo vemos. Fueron nuestros pecados los que mataron a Jesucristo. ¿Qué es lo que está haciendo usted hoy? Una pregunta todavía más difícil. ¿Cuándo salió usted de su casa antes de la pandemia sin hacer un culto? ¿Cuándo fue la última vez que usted se acordó que hay un Dios que existe? Ustedes saben, Jesucristo vivió toda la vida consagrado a su Padre, aquí como ser humano y en la eternidad. Y en el momento donde ya no lo siente, entró en tal ansiedad, entró en tal angustia mental que eso le provocó la muerte. Y nosotros, mis hermanos, caminamos de aquí a allá como si no existiera un Dios. Muchos de nosotros nos levantamos sin ni siquiera hacer una oración. Muchos de nosotros hacemos oraciones como si fueran simple y sencillamente palabrerías, no sabemos ni lo que decimos. Muchos de nosotros salimos de nuestra casa sin ni siquiera haber contemplado la misericordia de Dios. O estamos en el trabajo o caminamos como si no existiera Dios. Pero Jesucristo, en el único momento de su vida donde no pudo sentir a Dios, donde no sintió la presencia de su Padre, es en el momento que muere. Y como bien dice la sierva del Señor, no por su agonía física, pero por su agonía mental, ocasionada por los pecados del mundo que trajo, según Isaías 59:2, la separación del Padre. Pero ahí está, Jesucristo, en la cruz del Calvario. Y ustedes saben, hoy Jesucristo ya no está ahí. Jesucristo está en la patria celestial, con el Padre una vez más reunido, esperando por usted y yo ese encuentro en la patria celestial. La Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 nos dice: y aquel que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Apocalipsis 3:21 nos cuenta que nosotros podemos tener esas mismas glorias que Jesucristo tiene. Y podemos sentarnos en el mismo trono que Jesucristo tiene, el cual, si ustedes notan, es el mismo trono del Padre. Al final nosotros nos vamos a estar sentando en el mismo trono del Padre, el cual fue el deseo que Satanás siempre quiso. No fue lo que dice Isaías 14 y Ezequiel 27, que Satanás, Lucifer, quería ser igual que Dios, sentarse en el trono de Dios, estar en las alturas. Ahora Jesucristo nos da la invitación para que tú te sientes en mi trono, el cual es el trono de mi Padre. La Biblia nos dice que esto es posible solo si vencemos, en Apocalipsis 3:21. Y no solo eso, la única manera de vencer, según Apocalipsis 3:20, que es lo que dice, muchos de ustedes lo saben de memoria, hay que abrir la puerta a Jesús. Hay que abrir la puerta a Jesús. Jesús está hoy llamándonos, mis hermanos. Pero esto es imposible si nosotros no entendemos el sacrificio, si nosotros no entendemos que Él nos ama, si nosotros no le conocemos y por ende tener la vida eterna. Recuerden, todo está ligado. El tener la vida eterna es conocer a Jesús. El conocerle, decía de todas las gentes, es amarle. El amarle solo viene una respuesta con los que Él nos amó primero. Y el amor, según el deseo de todas las gentes, también recuerdan, solo es reavivado cuando contemplamos a Jesucristo, especialmente en las últimas escenas, por lo menos una hora. Y si volvemos a nuestro primer versículo, y aquí estamos terminando, Juan 17:3. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Muchos de nosotros, muchos de nosotros tenemos un mal concepto de lo que es la vida eterna. Muchos de nosotros estamos esperando para ser transportados a la patria celestial y vivir en paz, completa paz para siempre, por la eternidad. Muchos otros que no conocen el espíritu, no conocen la inmortalidad del alma, piensan que se van a morir y van a irse al cielo. Otros piensan que la felicidad, el caminar con Dios, empieza cuando Jesucristo regrese. Y algunos de nosotros podemos estar tentados a decir, posiblemente Jesús no vaya a regresar ni en mi generación ni en la generación de mis hijos. Así que yo vivo y disfruto este mundo. Pero la Biblia nos dice que la vida eterna no empieza allá. Ni la vida eterna empieza ahí en el cielo, como usted está viendo esa foto. La vida eterna empieza ¿en qué? En conocer. Y ya entendemos que conocer es amarle. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta en español. Nosotros tenemos esa palabra conocer. Y ahorita, en esta parte, nos vamos a enfocar en esa palabra conocer. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes conocen a esta persona, sí o no? Ustedes me pueden hacer con sus, ¿cómo se llama?
con sus cabezas, ¿verdad? No los logro ver a todos, pero si ustedes conocen a esta persona, ustedes pueden consentir con sus cabezas, ¿ok? Imagino que algunos de ustedes los conocen. Ups. Ok, vamos a ver. Ok, imagino que algunos de ustedes conocen a esta persona. Le puedo hacer otra preguntita. Déjenme acomodar esto aquí para poder ver un poquito más de ustedes. Ok. Y bueno, yo sé que algunos están escribiendo en el chat. No lo he podido. Déjame ver si lo puedo ver aquí. Bueno, no importa. Ok, algunos de ustedes los conocen, algunos de ustedes no. ¿Quién de ustedes conoce a esta persona? Ahí sí, ¿verdad? Muchos de ustedes lo conocen, ¿sí o no? Algunos van a decir que sí, otros van a decir que no. Lo conocen. ¿Saben su nombre? ¿Saben cuánto gana? ¿Saben quién es? ¿Ok? ¿Lo conocen, sí o no? Yo les puedo decir, ¿algunos de ustedes conocen a esta persona? Por supuesto que no, ¿verdad? Ella es mi esposa y mi bebecita, ¿verdad? Las personas más amadas en esta tierra que tengo. Algunos de ustedes no las conocen. Pero yo les digo, yo estoy aquí, ¿verdad? Si ustedes ven la pantalla y si ustedes me preguntan a mí, Esteban, yo conozco a la persona que está a su izquierda, es un pastor, Doug Batchelor, conozco dónde vive, conozco qué predica, conozco qué hace. ¿Lo conozco, sí o no? Lo conozco. Conozco a la persona del centro, su nombre es Keylor Navas, es costarricense, sé a qué se dedica, sé cuánto inclusive gana, ¿verdad? Y sé que es hasta católico, conozco muchas de estas cosas. Ahora yo le voy a preguntar, conozco a la persona que está ahí, a la persona linda que está ahí con ese bebé. Ay, ay, ay. A esta persona sí la conozco. Conozco dónde vive, conozco cómo se llama, pero conozco qué hace, pero mucho más que eso, mis hermanos. El punto que les quiero dar aquí es que nosotros usamos la palabra conocer. Yo usé la palabra conocer para las tres personas, pero solo la persona que está a su derecha es la persona que yo conozco según la Biblia. ¿Ok? Usted puede conocer a Cristo. Usted puede haber escuchado de Jesús. Usted pudo haber tenido 15 años escuchando su nombre. 15 años leyendo acerca de él. Usted puede haber tenido 30 años escuchando que las personas hablan. Usted puede conocerlo como usted conoce a Keylor Navas. Usted puede conocerlo como conoce al presidente. Pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos que conocer a Cristo como conocemos a nuestra esposa o a nuestro esposo. O a nuestros padres, para los que no están casados, ¿verdad? Miren, si ustedes van a la Biblia y ven en Juan 17:3, la Biblia nos dice que esta es la vida eterna, que te conozcan. La vida eterna es conocer al Padre y a Jesucristo. La pregunta es, ¿qué significa conocer? La pregunta es, ¿qué significa conocer? La palabra conocer ahí es ginosco. Ginosco. Y esa es la misma palabra que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 25. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 25. Y mire lo que dice aquí. El Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 25 dice, pero hablando de José y de María, mire lo que dice, que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. A ver, ¿de qué está hablando ahí en Mateo? Yo sé que ustedes saben, especialmente los que están casados. Si yo le digo que usted no conoció a su esposa hasta que su esposa dio a luz, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia aquí? La palabra conocer es un sinónimo para tener relaciones sexuales, relaciones íntimas. Es la palabra griega ginosco, en el griego, en el Nuevo Testamento, porque también se usa en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan cuando Génesis dice que Adán no conoció a su mujer? O que Adán conoció a su mujer y dio a luz a su hijo, etcétera, etcétera. Es la misma palabrita, en griego es ginosco. Ahora miren, cuando nosotros entendemos esto, Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que tengan relaciones íntimas, ¿verdad? Para usar un lenguaje un poquito más moderado. Que tengan relaciones íntimas con Dios y Jesucristo. Ahora usted va a decir, esto es blasfemia. Esto es blasfemia. Claro, si usted piensa de la manera humana, va a ser blasfemia, con toda seguridad. Pero la manera espiritual no es blasfemia. Las relaciones íntimas es la relación más íntima que pueden tener dos seres humanos. Es una relación tan santa y pura que ha sido reservada solo para hacerlo con una sola persona y después de un acto público de completa consagración, devoción
y de un pacto público. Eso es lo que se llama el matrimonio. Es un pacto público donde usted le dice que usted va a estar con esta persona en la felicidad, en la tristeza, en la salud, en la enfermedad, hasta que yo muera. ¿Es eso el matrimonio, sí o no? Un pacto, no es un contrato, es un pacto público que le permite tener relaciones íntimas con esa persona. El cual es simple y sencillamente la respuesta, es el resultado del amor. Cristo nos está diciendo aquí que solo cuando usted se casa con Él, solo cuando usted tiene relaciones íntimas con Él, usted va a tener vida eterna. Pero mis hermanos, una vez más, usted no puede casarse con una persona si no la conoce. Usted no puede casarse con una persona si no la ama. Usted no puede esperar encontrarse con su esposa o su esposa esa noche nupcial, esa luna de miel, si no la desea. ¿Se recuerdan del gráfico que nosotros vimos al principio? Esto es básicamente como podríamos resumir nuestro tema. Nosotros tenemos que conocer a Dios, conocer es amarle, y cuando le amamos le deseamos, y por ende esto nos va a llevar a la vida eterna. Pero según Juan 17 se le tiene que añadir una cosa más. Usted no puede conocer a alguien si no invierte tiempo con Jesucristo. Mis hermanos, esto es bien importante. Miren, nosotros necesitamos invertir tiempo con Jesús. Nosotros necesitamos pasar tiempo de calidad con Jesús, así como usted pasa tiempo de calidad y pasó tiempo de calidad con la que hoy es su esposa, su esposo. Usted no pudo conocer a su esposa si no pasaba tiempo con ella. Usted no pudo amar a su esposa si no la conocía. Y usted no puede desear esa noche nupcial si no la amaba. Ahora, ¿qué pasa si su esposa sale por un mes o 2 meses? Y ahora por el coronavirus ella no puede viajar, viajó a los Estados Unidos y ahora no puede viajar de regreso a Costa Rica, tiene que esperar un mes. Mis hermanos, yo le aseguro que cuando su esposa regresa a los Estados Unidos y usted tiene un mes de no verla, va a ser la cosa más extraordinaria. Yo sé que tal vez para algunos de ustedes que llevan mucho tiempo casados que van a decir, bueno, ya no es tan emocional, ya no es tan emocionante como antes. Bueno, eso es un problema, debería seguir siendo aún mucho más emocionante como antes. En mi poca experiencia de casado, con 3 años de casado, yo me he dado cuenta que hoy yo amo a mi esposa más de la que la amé el primer año. Y el segundo año la amé más de la que la amé el primer año. Mis hermanos, nuestro amor tiene que crecer constantemente y el amor solo crece cuando conocemos a la persona. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos esto, porque usted y yo no puede ser salvo si usted no ama a Jesús. Se va a decir, ay, Esteban, es una blasfemia. Yo les dije al principio, ustedes no pueden ser salvos si no aman a Jesús. Si ustedes no anhelan la segunda venida de Jesucristo, hay un problema espiritual. Si ustedes no anhelan y si ustedes no se preparan para la segunda venida de Jesucristo, es porque ustedes no le desean, no desean encontrarse con Él. Si no desean encontrarse con Él, es porque no le aman. Si no le aman, es porque no le conocen. Y si no le conocen, es porque no pasan tiempo con Él. Al final, usted se va a perder, mi hermano. Porque solo los que aman a Cristo pueden ir al reino de los cielos. Solo los que lo conocen tienen la vida eterna. Solo los que aman a Jesucristo pueden ir al reino de los cielos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Solo amando a Jesucristo, usted va a poder ir al cielo. Y una vez más, usted no puede, si usted no está esperando la segunda venida de Jesucristo, si usted no se está preparando, es porque usted no le desea. Si usted no le desea, es porque usted no le ama. Si usted no le ama, es porque usted no le conoce. Si usted no le conoce, es porque no pasa tiempo con Él. En otras palabras, usted está perdido, mis hermanos. Y yo sé que suena fuerte, pero eso es lo que la Biblia dice. Pero el tema no termina ahí. El tema no termina ahí, mis hermanos. Este tema no es para decirle, ni para traer malas nuevas. Malas nuevas, como se dice, ¿verdad? Bad news. Este tema no es para esto. Este tema es para que nosotros podamos abrir los ojos y podamos hacer un pacto con Dios, así como lo hicimos con nuestras esposas, así como lo hicimos con nuestros esposos, así como quizá algunos de los jóvenes lo van a hacer en el futuro con sus esposos o sus esposas. Tenemos que hacer un pacto con Dios. ¿Cómo usted
va a medir su amor por Cristo? Para mí, personalmente, yo mediría el amor por Cristo por el deseo que tengo de encontrarme con Él. Si yo tengo muchas ganas de encontrarme con Él, significa que le amo. ¿Saben por qué? Porque cuando yo estaba alejado de mi novia, cuando estaba separado de mi novia en Chile, como les conté al principio, yo tenía muchos deseos de encontrarme con ella. Porque en ese poquito tiempo la amaba. Ahora, si mi esposa se va, mira, ahorita mi hija y mi esposa estaban en la iglesia, porque se fueron a la iglesia. Y estamos tratando de educar a nuestra niña para que se acostumbre en la iglesia y para que aprenda a tener respeto en la iglesia y entienda la santidad en la presencia del Señor. Entonces, desde pequeñita la estamos llevando a la iglesia. Entonces, a pesar de que yo estoy predicando hoy con ustedes, ellos fueron a la iglesia. Aquí donde estamos, las iglesias ya están abiertas, ¿verdad? Pues bueno, y obviamente hay que mantener todo el distanciamiento social, todo lo demás. Pero ella se fue por 3 horas. Yo la fui a traer a la iglesia. Y cuando me encontré con ella es como una paz. Es decir, wow, 3 horas las extrañé tanto. A las 2, a mi bebecita y a mi esposa. Imagínense si se va por 1 año. Uy, no, yo moriría. ¿Saben por qué? Porque yo desearía encontrarme con ellas porque yo les amo. Yo les amo porque les conozco. Les conozco porque he pasado tiempo con ellas. Mis hermanos, si usted no desea con todo su corazón la segunda venida de Jesucristo, yo le animo hoy a empezar a pasar tiempo con Cristo. Nosotros ya tenemos la fórmula para el éxito. Usted puede decir, mi hermano Esteban, usted sabe, la verdad es que yo vivo muy cómodo en este mundo. A pesar de que hay coronavirus y hay pandemia, yo no siento que tengo necesidad por la patria celestial. Yo siento como que Jesús no es tan lo que parece. Usted habla así todas estas cosas, pero parece como que Jesús, yo no tengo deseo por Él. Si viene hoy, pues está bien. Si viene mañana, mejor. Si viene si viene cuando estoy muerta, aún mejor. Mis hermanos, si usted tiene esto, yo le animo y le llamo hoy a que usted pase tiempo con Jesucristo. Mire, nosotros lo leímos. Si contemplamos su vida, eso hicimos en un resumen. Si nosotros contemplamos su vida, nosotros vamos a ser transformados. Vamos a amarle más y por ende vamos a ser salvos. Vamos a seguir todo esto que ustedes ven ahí en la pantalla. Pero necesitamos pasar tiempo con Jesucristo. Y yo quiero terminar este tema haciendo un llamado muy importante. Y este llamado lo voy a hacer muy fácil. Tiene que ver con un pacto. Si ustedes están dispuestos, si hay algo en su corazón que usted no siente el anhelo para que Jesucristo regrese, si hay algo en su corazón que no le permite amar a Jesucristo, ya sea porque no lo conoce, porque no lo entiende, todo se resume porque no pasa tiempo con Él. O no pasa tiempo de calidad. Muchos de nosotros pasamos horas estudiando la Biblia, pero lo hacemos solo para debatir o lo hacemos solo para hacer sermones. No hacemos un tiempo de calidad con Él. Cuando usted entiende el amor de Jesucristo, usted le ama. Nosotros le amamos porque nos amó primero, recuerden. Y he enfatizado mucho esto y he repetido muchas veces porque esto es importante. Pero este es el llamado, mis hermanos. Miren, yo les animo y les suplico y les llamo a que ustedes después de este sermón agarren el libro del deseado de todas las gentes y empiecen a leer desde el capítulo 73 hasta el capítulo 87. Este va a ser el llamado bien fácil. Si usted pudiera agarrar el deseado de todas las gentes que muchos de ustedes tienen o que está gratis en internet, en las redes sociales, y van a leer el capítulo 73 al capítulo 87. Son los últimos capítulos. Ustedes lo van a leer, no sé, 1 hora o lo que ustedes quieran, pero mínimo, mientras que ustedes leen estos capítulos, mínimo pasar 1 hora. No sea leyendo, tal vez meditando, reflexionando, pero ustedes van a leer, van a agarrar esto sin importar cuál sea su devocional y van a concentrarse en las últimas escenas de la vida de Jesucristo. Mínimo 1 hora, orando, leyendo, meditando, reflexionando. Mientras que ustedes leen el deseado de toda la gente, ustedes van a encontrar que hay muchos versículos que ella cita. Pueden subrayar la Biblia, que es lo que yo hago. Yo leo el deseado de toda la gente junto con la Biblia. Y van subrayando, vayan tomando notas, vayan preguntando, vayan analizando, vayan orando. Mínimo 1 hora. Lo que les tome, tal vez les vaya a tomar 1 mes, 2 meses terminarlo. Tal vez algunos de ustedes le vayan a tomar un par de semanas. Pero este es el llamado. Leer el deseado de toda la gente de la página 73, del capítulo 73
al capítulo 87. Mientras que usted hace todo eso, lea cuidadosamente, no a la carrera, cuidadosamente en las mañanas, mínimo 1 hora, y ore al Señor. Señor, si su palabra es cierta, si el Espíritu es cierto, si el Espíritu de profecía es cierto, cuando yo termine el capítulo 87, yo tengo que amarle un poquito más. Ponga al Señor a prueba. Si la palabra del Señor es cierto a través del Espíritu de profecía, al terminar el capítulo 87 significa que usted tiene que amar más a Jesús. Abra su corazón y con sinceridad dígale: Señor, yo quiero amarle más, ayúdeme. Yo voy a poner de mi parte, yo voy a leer el deseado de todas las gentes. Voy a leerlo no a la carrera, voy a leerlo bien, voy a entenderlo, voy a meditar, voy a conversar, voy a hablar con mi esposa, voy a subrayar, voy a tomar notas. Al final del capítulo 87 yo tengo que amarle más a usted. Mis hermanos, si nosotros lo hacemos con un corazón abierto, yo les puedo garantizar que su amor por Jesucristo va a ser más profundo. Después de eso, usted puede tomar la decisión que usted quiera. Leer todo el libro, volver a leer los capítulos o ir inclusive aún más profundo. Pero ese es el llamado para hoy, mis hermanos. Yo oro para que el Señor nos despierte. Yo oro para que el Señor reavive nuestro corazón. Yo oro para que nuestro amor por Cristo sea tal que empecemos a tener vida eterna en esta tierra. Y para que muchas otras personas y nuestros familiares puedan ser bendecidos por la transformación que Dios está haciendo en nuestra vida. Pasar tiempo con Jesucristo, conocer a Jesucristo, amar a Jesucristo y desear su segunda venida con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo nuestro amor. Y muy pronto, pero muy pronto, vamos a estar allá en la patria celestial, viéndole cara a cara. Y ese amor, ese deseo que tenemos ahora, va a llegar a su cumplimiento cuando pasemos la eternidad con Él. Que Dios les bendiga y espero que este tema haya sido de bendición para ustedes. ¿Ok? Oremos. Padre Celestial, muchas gracias porque usted es fiel. Para siempre es su misericordia. Muchas gracias, Señor, porque Jesucristo dijo que si Él fuera levantado de la tierra, a todos atraería a sí mismo. Y sabemos y entendemos, Señor, que esto pasó en la cruz del Calvario. Satanás no quiere que entendamos estas cosas. Y algunos de nosotros nos ha llevado a extremos de pensar de que todo está bien. A otros nos ha llevado a extremos de lo que llamamos muchos de nosotros la gracia barata. A otros nos ha llevado a extremos, Señor, del fariseísmo. A otros nos ha llevado a extremos de que solo profecía y dogmas y doctrinas sin Cristo. Señor, el ser humano tiene la tendencia a ir a los extremos y no queremos eso. Queremos pedirle, por favor, Padre, que nos ayude a entender el sacrificio de Jesucristo, para que podamos, Señor, entender su amor y podamos amarle también. Usted ha dicho, Señor, que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y esto es solo posible cuando entendemos lo que Él hizo por nosotros, cuando entendemos lo que usted dio por nosotros, cuando entendemos, Señor, especialmente las últimas escenas de la vida de Jesucristo. Hemos estudiado, Señor, que según el Espíritu de profecía, nuestro amor va a incrementar si meditamos en las escenas finales de Jesucristo. Y hoy, Señor, muchos de nosotros y yo queremos hacer un pacto. Yo mismo, Señor. Queremos, Señor, por lo menos de ahora en adelante, invertir mínimo 1 hora al día contemplando las últimas escenas o la vida de Jesucristo, especialmente las últimas escenas. Usted nos dijo, Señor, que si hacemos esto, nuestro amor por usted va a crecer. Y todos nosotros, Señor, queremos amarle. No, Señor, porque queremos ir al cielo o porque tenemos un sentimiento egoísta. Queremos amarle porque de alguna manera entendemos el sacrificio eterno que usted hizo por nosotros. Lo menos que usted merece, Señor, es nuestro amor, consagración y sacrificio. Queremos entender lo que Jesucristo hizo. Y le pedimos, Señor, y queremos de una manera respetuosa ponerle a prueba. Usted dijo que si estudiamos y si meditamos, nuestro amor iba a crecer. Y muchos de nosotros, Señor, hemos hecho un pacto hoy de estudiar por lo menos 1 hora la vida de Jesús, especialmente las últimas. Y queremos, Señor, saber y ver, probar y ver. Queremos ver, Señor, si al final de la lectura que hemos establecido hoy como llamado, queremos, Señor, ver que nuestro amor sea más intenso por usted. Yo lo creo, porque por fe lo creo, por experiencia también.
Y yo oro, Señor, para que muchos de los que hicieron el pacto hoy puedan ver las bendiciones de Jehová al terminar esta lectura y ver cómo su amor, sus sentimientos puros y nobles han crecido más por Jesucristo nuestro Salvador. Y que después de esto, Señor, podamos seguir en nuestra vida de perfección cristiana, anhelando y añorando el pronto regreso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Oh Padre, muchas gracias por todo esto. Perdone nuestros pecados, y si se dijo algo que tal vez fue un poco confuso, bórrelo de la mente de los hermanos y permita, Señor, que solo su palabra sea glorificada y que solo el Espíritu Santo haga el trabajo de convencer en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.